Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Hoy día vamos a comenzar a ver los artrópodos. Estas son 3 clases, en donde en la primera clase vamos a conocer o a saber un poco más de todo lo que vienen siendo las moscas, los mosquitos, las cucarachas, principalmente. Todos aquellos vectores biológicos que vimos que podían transmitir algunos tipos de parásitos. En las unidades anteriores, principalmente de aquellas moscas o mosquitos que son hematófagos. Luego, en la siguiente clase del próximo lunes, vamos a ver lo que son el Sarcoptes, lo que son los piojos, las pulgas, las garrapatas, y en la última clase vamos a ver 2 arácnidos que vendría siendo Lactrodectus mactans y Loxosceles laeta, o sea, la araña de rincón y la viuda negra en estas clases. En la imagen acá, solo para introducir, no vamos a ver ninguno de estos hoy, son los que vienen en las clases a continuación, pero desde la izquierda hacia la derecha, lo primero que podemos observar en esta imagen es un ácaro, que es el único ácaro capaz de infectar al humano y se denomina o se llama ácaros Sarcoptes scabiei y produce la enfermedad conocida como sarna. Acá hay unos huevitos también de Sarcoptes. En la imagen del medio lo que se observa es un piojo, es el piojo que se puede encontrar principalmente en la cabeza de las personas, pero también tenemos otros piojos que podemos encontrar en otras áreas y que vamos a ver en la próxima clase. Y su morfología es distinta. Y en la última imagen lo que tenemos es una viuda negra, donde dentro de sus características tiene que es de color negro y que a la vez posee este reloj de arena, se podría decir, en la parte abdominal, de color rojo, que vendría siendo como una señal de aviso de que es peligrosa y de que algo puede suceder. Vamos a introducir entonces la materia de los artrópodos. Y en ese sentido nosotros tenemos que los artrópodos, como dice la primera imagen a la izquierda, constituyen aproximadamente el 80% del reino animal, y de estos más del 50% está constituido por insectos. Y tenemos arácnidos y crustáceos. Todo este grupito de acá, que está en celeste, verde y amarillo, constituyen el grupo de los artrópodos. Hoy vamos a ver el grupo de los insectos. Y también tienen algunas características particulares, todo esto, que son el hecho de que, aparte de que son los animales más abundantes, el grupo más abundante sobre la Tierra, como dije anteriormente, el 80% aproximadamente, como son tantos, utilizan una gran cantidad de hábitats y una gran cantidad de territorios. Se encuentran dispersados en muchas partes y en muchos hábitats distintos. Pueden consumir distintos tipos de alimentos dependiendo del insecto del cual se está hablando, y de hecho hay algunos eh, que ni siquiera son capaces de consumir alimento cuando ya están en su estado adulto y que solo tienen la función de reproducción y son capaces de alimentarse solo en sus estados larvales, que eso también vamos a ver más adelante. Y tienen distintos tipos de anatomía y de fisiología. Son invertebrados, poseen un cuerpo segmentados, en donde podemos distinguir 3 segmentos principalmente, que vendría siendo la cabeza, el tórax y el abdomen. No todos los insectos tienen estos 3 segmentos. Algunos tienen cefalotórax, como las arañas. No tienen cabeza y tórax, sino que tienen un cefalotórax y el abdomen. Y los insectos poseen los 3, cabeza, tórax y abdomen. La gran mayoría de ellos son ovíparos, es decir, se reproducen a través de huevos, pero también tenemos algunos artrópodos que son vivíparos, poniendo directamente la larva. Hay 3 especies de importancia dentro de los artrópodos que ya los nombramos, perdón, los insectos, los arácnidos, los crustáceos. Y otra de las características que poseen es que tienen simetría bilateral, es decir, si realizamos un corte, en este caso horizontal, veremos lo mismo a la izquierda que a la derecha.
Tienen simetría bilateral y tienen apéndices pares articulados. ¿Con qué se refiere con los apéndices pares articulados? Que en la parte del tórax salen apéndices y a los apéndices se le denomina principalmente, por ejemplo, a las patas. Otra estructura a la que se le denomina apéndices, como sale acá, son las antenas. Tienen antenas articuladas y patas articuladas. Están constituidos por un exoesqueleto quitinoso que le da una gran cantidad, una resistencia, y por lo mismo también ellos muchas veces cambian o crecen, se podría decir, por mudas, y por eso su proceso de crecimiento, de desarrollo se llama metamorfosis, porque pasan por un cambio a través de distintas mudas que van sufriendo los artrópodos, y son de tamaño variables. Tenemos unos que son microscópicos, como también en la parte de los crustáceos vamos a encontrar algunos crustáceos que pueden llegar a medir un par de metros. Otra característica que tienen los artrópodos es que poseen un dimorfismo sexual, quiere decir que son macho y hembra, y las piezas bucales a veces también siguen siendo articuladas, corresponden a un apéndice articulado. Acá tenemos otra imagen en donde ya vamos a separar los artrópodos en insectos, arácnidos y crustáceos y los tipos de metamorfosis que estos poseen. Como les mencioné anteriormente, hay algunas características diferenciales. Por ejemplo, en este caso los insectos están divididos sí en cabeza, tórax y abdomen. En la parte de los apéndices van a tener 3 pares de patas, o sea, en total 6 patas, y tienen las 3 secciones. Pueden ser como no alados y son principalmente terrestres. En el caso de los arácnidos, estos van a tener 4 patas y tenemos 2 tipos distintos de arácnidos. Aquellos que tienen 2 secciones, como en las arañas, en donde tienen cefalotórax y abdomen, y los otros que tienen una sola sección, como los ácaros, donde tienen todos juntos, cefalotórax y abdomen. No tienen alas y pueden ser terrestres y acuáticos. Y en el caso de los crustáceos que son acuáticos sin alas, tienen 5 más pares de patas y más de un tipo de sección. En la zona de la cabeza, por lo general, que es una zona bien definida en los insectos entonces, pero no tan definida como por ejemplo en los arácnidos, tiene principalmente una función que es sensorial. En ella se van a encontrar algunos elementos sensoriales dependiendo de la especie, y también van a estar las antenas y los elementos necesarios para la alimentación. Pueden tener ojos simples u ojos compuestos y también tienen antenas, y las antenas pueden ser entonces segmentadas, pueden ser articuladas. La pieza bucal va a depender del tipo de insecto que estamos hablando. Hay algunos que tienen piezas bucales mandibulares porque se alimentan de alimentos sólidos. Otros tienen piezas bucales que son más que nada suctores, como los insectos, los zancudos, que tienen principalmente la probóscide. Y aún así, de hecho, hay algunos insectos que en algunas etapas tienen aparato bucal que le permite alimentarse de elementos más sólidos, mientras que en otras etapas, principalmente en las adultas, tienen otros elementos que le permiten alimentarse de estructuras más líquidas. Las arañas tienen una estructura vocal que se llaman quelíceros, en donde principalmente vamos a encontrar el veneno que van a utilizar las arañas al morder. Y entonces algunos tienen probóscide, algunos insectos que le van a servir también para la hematofagia. La zona torácica está compuesta por distintos segmentos y a partir de ellas es donde principalmente salen las patas o los pares de patas. Aquí también, si es que el artrópodo es alado, vamos a encontrar las alas que salen también de este segmento. Y estas alas pueden ser 2 pares o un solo par también, dependiendo de lo que se está hablando. En la parte de los abdomen, por lo general, tienen 11 segmentos, pero más que nada se utiliza o es la que contiene todos los órganos del insecto. Vamos a ver en este caso que los artrópodos nos vamos a encontrar que tienen un sistema digestivo completo que inicia por la boca y termina en el ano, con glándulas salivales y distintas estructuras para la alimentación. Y también tienen un sistema circulatorio donde está el corazón
algunos vasos y la hemolinfa. Poseen sistema nervioso tanto central y periférico. Se dice que pueden tener un tipo de cerebro, se puede denominar cerebro, pero también son 3 ganglios que se encuentran unidos formando una estructura más macro, que algunos denominan cerebro, y también tienen otros ganglios más periféricos que les sirven para la parte sensorial. Tienen un sistema respiratorio y también tienen un sistema reproductor. En cuanto a la metamorfosis, los insectos crecen por metamorfosis. Y vamos a distinguir 2 tipos de metamorfosis. Una metamorfosis completa o una metamorfosis incompleta. Vamos a encontrar, o van a diferenciarse de distintas cosas. En una metamorfosis completa, el imago, que es como se le denomina el estado adulto, por lo general tiene morfología, hábitat y alimento distinto en sus distintas etapas. El imago va a tener una alimentación distinta a la que tiene la larva. En cambio, en una metamorfosis incompleta, el imago, que es el estado adulto, va a ocupar el mismo nicho ecológico y a la vez se va a alimentar del mismo tipo de alimento que sus ninfas. En una metamorfosis incompleta tenemos 4 estados: huevos, larvas, pupa y adulto. Mientras que en una metamorfosis incompleta tenemos huevo, del huevo a emerger las ninfas, que van a tener distintos estados ninfales, y posteriormente el imago adulto. No todos los insectos ponen huevos. Ya habíamos dicho que hay algunos tipos de insectos que son principalmente vivíparos y por lo tanto van a dar directamente en las larvas, y de hecho algunos se dicen que también dan directamente en las moscas. O sea, perdón, las pupas. Entonces estas larvas van a ir creciendo. Las larvas tienen las capacidades de ir creciendo, por lo general tienen un aspecto vermiforme, son muy activas y son las que crecen hasta que alcanzan el estado de pupa, y la pupa ya no sigue creciendo, también a veces se denomina crisálida, y esta pupa es un estado que asciende. Aquí el insecto ya no se alimenta y solo se dedica como a desarrollarse. Y de esta pupa posteriormente va a emerger el imago, que en un principio emerge en un estado más o menos húmedo con las alas plegadas, y a medida que pasa el tiempo el imago se va a ir secando, las alas se van a ir abriendo y el imago va a adquirir las tonalidades características de su especie. En una metamorfosis incompleta, las ninfas que salen desde los huevos, en el caso de que el adulto ponga huevos, tienen las mismas características que el adulto y van a pasar por distintas mudas y por distintos estados ninfales para llegar al adulto. ¿Cuál es la importancia entonces que poseen en este caso los artrópodos, y por lo cual nosotros los vamos a ver? Son 2 distintos. Una, porque lo podemos considerar como agentes causales de enfermedades, y otras porque son agentes que pueden transmitir enfermedades. Tenemos algunos artrópodos que son parásitos en sí, como los piojos, como la sarna. Hay otros artrópodos que son capaces de producirle daño al humano a través de cuadros ponzoñosos, venenosos, como las arañas, Loxoceles y Lactodectus. Y hay otras especies que son capaces de provocar cuadros alérgicos, como algunos ácaros de polvo. También los tenemos como agentes transmisores, cuya vía de transmisión puede ser principal cuando estamos hablando de los vectores, en donde los insectos necesitan, o sea, el parásito necesita sí o sí la presencia de un insecto para poder llegar al humano, como en el caso del Plasmodium. Y aquí también se hablan de transmisión activa. Tenemos 2 transmisiones, que es la activa y la pasiva. Y la activa es este insecto que sí tiene que estar involucrado en el ciclo para que se pueda llevar la parasitosis, como el caso del Anopheles en el Plasmodium,
o cuando es una transmisión no activa en donde solo se utiliza como superficie, por ejemplo, las patas y las moscas cuando transportan bacterias, y que es el mismo, al final es como la misma función que cumplen los fómites, que puede cumplir a lo mejor un perro al llevar algunos alergenos o algunos parásitos en su superficie. No necesariamente es parte fundamental del ciclo del parásito para que se produzca esta enfermedad. Tenemos distintos tipos de artrópodos, entonces tenemos los insectos, los arácnidos y los crustáceos, y aquí vamos a ver algunos particularmente y no vamos a hablar de todos. De hecho, ya no vamos a ver los crustáceos, o sea, no vamos a ver ni el cíclops ni otros copépodos, sino que nos vamos a dedicar principalmente a los insectos y a los arácnidos. Y en esta clase vamos a comenzar con insectos, donde vamos a ver los dípteros, los blataria y la hemíptera. Después la próxima clase vamos a ver el Siphonaptera, Anoplura y vamos a ver los ácaros. Y en la última clase entonces vamos a ver las arañas. Aquí están, de otro modo, lo que vamos a ver principalmente, las insectas y la arácnida y los distintos tipos de género con algunas especies o los nombres que nosotros más reconocemos. Por ejemplo, en Blataria vamos a ver las cucarachas, en la díptera vamos a ver las moscas y los mosquitos, la coleóptera no los vamos a ver, después vamos a ver la hemíptera porque tenemos las vinchucas, y después ya vamos a ver pulgas, piojos, las lepidópteras no nos interesa ver las mariposas, ni la himenóptera donde están las abejas. Así que la clase de hoy, Blataria, díptera, hemíptera. En los insectos nosotros tenemos que los insectos pueden ser beneficiosos para el ser humano como también pueden ser dañinos. Por lo general son más beneficiosos que dañinos. En la parte superior de la palabra insectos están todos los beneficios que nos consideran, que nos prestan, mientras que en las partes inferiores están todos los daños. O sea, nosotros nos pueden dañar como agente etiológico de enfermedad o como transmisora de enfermedad, mientras que los beneficios que nos prestan puede ser a través de la reutilización de materia orgánica, control de plaga, el beneficio agrícola como el control de las malezas, en la industria de los alimentos donde producen miel, producen algunos colorantes, o las biomoléculas con valor comercial como las sedas. Ahora vamos a ver un poco más detenidamente las características que poseen los insectos. Y entonces tenemos que el cuerpo está dividido en 3 porciones, donde está la cabeza, el tórax y el abdomen, que bien se muestra en esta imagen de acá, y que respiran los insectos principalmente por las tráqueas que se encuentran en el abdomen. En la cabeza vamos a encontrar que tienen los aparatos bucales, dependiendo del insecto, que puede ser variable. Tienen antenas, 2 antenas que son articuladas, y los ojos. Y estos ojos pueden ser simples, o sea, un solo ojo, o compuestos donde pueden tener más de una segmentación en la estructura de los ojos. El tórax en sí está constituido por 3 segmentos, pero más que nada lo vamos a definir como tórax. Y de aquí es de donde salen principalmente, como se mencionó anteriormente, las patas y las alas. Y lo último es el abdomen, que es donde están inmersos los órganos, sobre todo los órganos de tipo reproductor. ¿Qué es lo importante aquí a modo general de que nos pueden transmitir los distintos tipos de insectos? Pueden generar daño a través de ser como factor biológico o ser vectores mecánicos. Dentro de los vectores biológicos, nosotros ya había mencionado algunos, como pedículos, los piojos, como las pulgas y las garrapatas. Aquí se nombran algunas enfermedades que pueden ser transmitidas por este tipo de insectos y, por ejemplo, las pulgas son capaces de transmitir la peste bubónica, la Yersinia pestis, y así tenemos otras, por ejemplo, las garrapatas con la enfermedad de Lyme,
o el pediculus con el tifo exantémico, entre otros. Pero estas enfermedades bacterianas ustedes ya la vieron en microbiología. Entonces, pueden ser vectores biológicos a través de la transmisión de enfermedad. En este caso aparecen estos tipos, pero también tenemos los anófeles que transmiten la malaria. Tenemos el Aedes aegypti que transmite la fiebre amarilla, la vinchuca que transmite el trypanosoma, otro tipo de vectores biológicos. Y tenemos los vectores mecánicos, que son todos aquellos que transmiten enfermedad a través de transportar a alguna bacteria o transportar, por ejemplo, algún quiste de parásito, un huevo de parásito en las patas o en alguna parte de su cuerpo. Vamos a comenzar entonces viendo el género Blattodea, en donde vamos a encontrar las cucarachas, y ya atrás en la imagen tenemos unas cucarachas ahí al asedio para poder ingresar a las casas. Tenemos dos órdenes de importancia, que no los voy a nombrar porque están ahí, me puedo enredar al nombrarlos, y tenemos tres familias dentro de estos subórdenes. De importancia está la familia Blattidae, porque son los géneros que nosotros más vamos a encontrar al interior de las viviendas o en las zonas periviviendas, se puede decir, alrededor de las viviendas. En la imagen de abajo a la izquierda hay un dibujo entonces de una cucaracha, y a la imagen de la derecha tenemos distintos tipos de cucarachas. Tenemos la cabeza entonces, las alas que están recubriendo la parte del abdomen y del tórax, y una de las características principales que tiene la cucaracha es esta estructura que está acá, que se denomina protórax. Y esta estructura es la que nosotros estamos viendo acá en las imágenes de al lado, este que tiene color negro y esta que es más café, que es una estructura que puede cubrir toda la cabeza de la cucaracha, o puede cubrir la mitad o solo una porción de la cabeza de la cucaracha. Estas tienen ojos grandes, tienen un aparato vocal que es principalmente de tipo masticador, es decir, se alimentan de alimentos más sólidos. Y hay especies que tienen alas, mientras hay otras especies que no tienen alas. Las patas están estructuradas o están hechas principalmente para correr, y estas patas a la vez tienen distintos tipos de estructuras espinosas. La metamorfosis va a ser variada dependiendo de la especie, puede ser una metamorfosis completa o incompleta, al igual que el tipo de reproducción, y la vamos a encontrar entonces habitando principalmente el interior como el exterior de la casa. Dentro de los problemas que nos causan las cucarachas está el hecho de que, como se alimentan de alimentos sólidos, por lo general se van a encontrar cuando están en el interior de la casa alimentándose o ingresando a, no sé, a paquetes de tallarines o a comida no perecible, que van a estar infectadas por esto. También hay personas a las cuales distintos tipos de antígenos que poseen las cucarachas en la superficie van a funcionar como sustancias alergénicas que pueden ocasionar algunos cuadros alérgicos como los que están mencionados ahí, pero también se han detectado en la superficie de las patas o en la superficie corporal o en el tracto digestivo de las cucarachas distintos tipos de virus, bacterias, hongos o parásitos que pueden ser potencialmente transmitidos a los humanos. En este caso, por ejemplo, tenemos el virus de la hepatitis A, poliovirus, tenemos enterobacterias como las que están mencionadas ahí, más las micobacterias, algunos tipos de hongos y también algunos quistes de protozoo como Yersinia lamblia, algunas amebas, huevos de helmintos, y pueden también funcionar como huéspedes intermediarios de algunos helmintos como de Hymenopteris diminuta. Eso principalmente con las cucarachas, y ahora nos vamos a ir con un orden que abarca mucho más especies distintas, que es el orden de los dípteros y la díptera. Y aquí vamos a encontrar las moscas y los mosquitos. Y los mosquitos también son denominados zancudos, pero nosotros conocemos más los mosquitos
como la imagen que está atrás, por la transmisión del plasmodio, transmisión de algunas leishmania, entre otras hemoparasitosis. Entonces, tenemos a los dípteros y vamos a comenzar con las moscas. Acá en las moscas nosotros también tenemos que tienen tres estructuras, que es cabeza, tórax y abdomen. Y acá sale mencionado como mesotórax porque en la imagen lateral se ve que el tórax está casi todo compuesto por mesotórax, que era una de las tres partes de la cual estaba constituido el tórax. En la cabeza se tienen ojos compuestos, se tienen antenas y también se tienen tres ocelos. Y los ocelos se ubican en forma piramidal, así 1, 2, 3, generando como un triángulo. Estos ocelos son unas estructuras que están constituidas por células fotosensibles y que le permiten a los insectos detectar flujos de luz, pero no así imágenes, pero son auxiliares para la visión que tienen estos tipos de artrópodos. Del tórax van a salir los tres pares de patas y a la vez van a salir los dos pares de alas. Las alas pueden ser más membranosas o menos membranosas dependiendo el género de la mosca. Y también hay una estructura que se ve acá que se llama balancín, que les sirve a las moscas para poder tener una mejor estabilidad en el vuelo. A la derecha, las imágenes que están son imágenes de distintas moscas, distintos géneros de moscas, y que son aquellas que tienen una mayor importancia a nivel de salud o a nivel de transmisión de enfermedades al humano. Como aparato bucal, estos van a tener una probóscides que pueden ser de tipo suctorial, que terminan en una labela, o puede ser ya más digestiva para alimentos más enteros. Entonces, ¿qué es lo que se le ha mencionado acá abajo? Tenemos dos tipos de moscas. Están las moscas chupadoras, que son las no hematófagas, y las picadoras, que son las hematófagas, y ahí están los géneros que se mencionan. Cada una de estas va a tener distinto tipo de estructura bucal que le va a permitir alimentarse. Las moscas, hay algunas que son vivíparas, mientras que hay otras que se reproducen por huevo, pero principalmente vamos a tener huevos, distintos estados larvales y una estructura que se llama pupa más el imago. Por lo general, las larvas de las moscas son de tipo vermiforme, o sea que parecen gusanos, son alargadas, tienen 11 segmentos y tenemos que considerar que la cabeza es la parte más puntiaguda que se encuentra acá. Son acéfalas, se denominan en algún lado, no poseen cabeza, su estructura digestiva está en esta parte de acá. Mientras que la parte posterior es un poco más gruesa. La pupa ya es la estructura que deja de crecer, ya no se desarrolla, ya no crece, sino que mantiene un estado para poder llegar a madurar y salir como el imago adulto. Entonces tenemos la importancia médica de las moscas, que van a ser tres, que ya en realidad los mencionamos anteriormente, donde tenemos los vectores mecánicos que van a transportar en sus superficies algún tipo de parásitos, virus, hongos, bacterias, etc. Los que son vectores biológicos, es decir, son parte importantes de algunos ciclos de parásitos de virus que requieren de la presencia de estas moscas para poder desarrollarse el ciclo, como la mosca tsetse, que es importante para la propagación de la trypanosomiasis africana, y algunas que en sí son parásitos o que generan parasitosis, donde generan la miasis, que también la vamos a ver acá. Entonces la importancia médica está como vector mecánico, vector biológico o parásitos en sí, donde van a generar algunas miasis. Como vectores mecánicos, entonces, la más importante es la mosca doméstica. Esta prolifera en sociedades, principalmente en basurales, letrinas y entre otros, donde va a entrar en contacto con distintos tipos de sustancias, principalmente entéricas, que la van a transportar en distintas partes de sus cuerpos
como las que aparecen mencionadas más abajo, mientras que los vectores biológicos son aquellos que, donde las moscas son principalmente hematófagas y a partir de la succión de sangre van a inyectar distintos tipos de parásitos. Principalmente tenemos el Trypanosoma brucei con la enfermedad del sueño o, bueno, en humano y la nagana en los animales. Y esta mosca principalmente es la glossina. Y tenemos aquellas moscas que generan parasitosis en sí a través de sus larvas. Cuando la mosca funciona como parásito, no es el adulto el que es parásito, sino que son sus larvas. Y a esto se le denomina miasis. Entonces la miasis es la infección de una larva de mosca en el tejido humano. Las que aparecen mencionadas acá son a la izquierda son las principales especies de moscas que van a generar miasis primaria. Todas generan miasis primarias en distintas partes. Entonces, por ejemplo, tenemos Dermatomia hominis, que es una de las más importantes, junto con Cochilimoina hominoborax, que es la otra especie, género especie de mosca importante en los cuadros de miasis. Son los más comunes. Y los lugares donde se encuentran esparcidos. Por lo general son especies neotropicales que se ubican desde México hacia el sur, mientras que hay otras que son más de otros tipos de lugares. Pero lo más importante es Dermatobia y Cochliomia. Entonces, tenemos la miasis, que es la infección que se genera en el humano producto de la presencia de la larva de la mosca en alguna parte del cuerpo. Y la podemos diferenciar o clasificar en dos especies distintas. En las cavitarias, en donde las larvas de las moscas se van a encontrar en las cavidades más visibles. La cavitaria gastrointestinal, en donde las larvas van a estar en la parte gastrointestinal, o la cutánea, donde van a estar en alguna zona de la piel generando la miasis. Y también tenemos la miasis clasificada del modo que la tenemos a la izquierda, donde están como obligadas o primarias, facultativas o secundarias, y las accidentales o pseudomiasis. En el caso de las miasis obligadas, también denominadas primarias o específicas, estas se caracterizan porque la mosca necesariamente necesita pasar por una etapa de parasitosis para poder desarrollarse. Las especies de moscas que generan esta parasitosis son especies biontófagas, es decir, se ubican en tejidos vivos, no en tejido muerto, no en heridas, en tejido vivo, bueno, sano. Son de carácter por lo general zoonótica, y aquí están las principales especies que son las que le nombré: Dermatobia hominis y Cholomilla hominiborax, que son las dos principales especies causantes de miasis, de tipo miasis obligatoria. En la imagen izquierda hay un dibujo de los distintos tipos del estadio de las moscas, de los estadios. La larva, por lo general, cuando es pequeñita, cuando es chiquitita, cuando emerge del huevo, es del tamaño que aparece en la imagen que estoy apuntando acá, que es una imagen muy chiquitita. Cuando ingresa ya a la piel, en esta estructura que se ve acá, genera una forma de mazo, en la cual la cabeza está hacia el interior y la parte posterior está más hacia afuera y respira por unas estructuras que tienen en las espículas posteriores. Esta mosca, cuando parasita al hombre, puede llegar a medir unos 2 centímetros. Y una vez que ya ha pasado por distintas mudas y llega o crece hasta la estructura de los 2 centímetros, sale de esta estructura o de este folículo que generó y cae al suelo. En Chile hay casos reportados, los casos reportados son escasos y por lo general son de personas que han viajado a zonas endémicas de miasis donde se encuentra la mosca, y esta se caracteriza por generar una miasis subcutánea de tipo tumoral, furunculosa, y que es muy dolorosa en el orificio central, sobre todo en los últimos estadios, cuando la mosca tiene, o la larva en realidad tiene mayor tamaño y tiende a salir. Entonces, la principal especie que genera este tipo de parasitosis es la Dermatobia hominis, y se caracteriza porque la mosca, cuando es adulta,
deposita la hembra sus huevos en la superficie de algún zancudo, se podría decir, de algún insecto hematófago. Y este insecto hematófago, cuando va a picar a un humano, los huevos, o la larva en realidad que está en el interior de estos huevos, es capaz de sensar la temperatura del cuerpo como la presencia del CO2 y emerge del huevo y se inserta, penetra la piel. Y aquí se comienza a desarrollar la larva en el interior o entre medio de la piel en la parte subcutánea. Y una vez que la larva ya está grande, aproximadamente un mes después, la larva sale, cae al suelo y en el suelo genera la pupa. Y la pupa, una vez que ya está lista, libera al adulto. Los adultos del género Dermatobia, por lo general, tienen un aparato vocal atrofiado, por lo tanto, una vez que salen de la pupa ya no se pueden alimentar y su única función es una función reproductiva. Está la miasis facultativa, también denominada secundaria o semiespecífica, que se caracteriza porque las moscas, los géneros de moscas que realizan este tipo de miasis son moscas necrobiontófagas. Se alimentan de tejido muerto o cadavérico. Pero este tejido muerto no necesariamente es alguien que está muerto, sino que pueden ser algunas heridas que tienen úlceras o que tienen algunos tipos de infección bacterianas asociadas. Por lo general, entonces, es la mosca que se ubica sobre lesiones descuidadas, malolientes, está mal escrito, malolientes infectadas, y las larvas poseen una gran capacidad destructiva, producen lesiones muy graves y que por lo general van a arrastrar también distintos tipos de infecciones bacterianas. En la izquierda están anotados los géneros de las moscas que generan este tipo de infección y algunas imágenes, que a mí no me gusta verlas de las miasis en realidad de tipo facultativa. Y están las miasis accidentales o las pseudomiasis gastrointestinales, en donde si bien podemos encontrar la presencia de la mosca, por lo general esta no va, en realidad podemos encontrar la presencia de la larva, no de la mosca, la presencia de la larva, esta no va a crecer o no se va a alimentar, o si se alimenta va a ser una alimentación transitoria y luego lo va a dejar sin generar un daño. Y la pseudomiasis gastrointestinal es cuando alguien consume un alimento que contenía una larva que no se dio cuenta, o de estas moscas que posicionan sus huevos sobre la fruta y una vez que lo consume la larva se desarrolla en el intestino, pasa un periodo ahí y luego es eliminado y sale de las deposiciones. ¿Cuál es el tratamiento principalmente de las primeras dos miasis? Es el aseo local, de preferencia con maniobras suaves para eliminar todo lo que vendría siendo la parte contaminada y evitar la fuga de la larva hacia la profundidad. Se dice que el tratamiento, principalmente la extracción de la larva, uno puede, principalmente en la miasis primaria, como presionar la lesión para que la larva emerja, pero más que eso, porque si la larva emerge y yo la tomo con la pinza, existe la posibilidad de que la larva se rompa. Lo que más se recomienda es agregar alguna sustancia oleosa a este tipo de herida para que la larva emerja sola y una vez que ya está mucho más hacia afuera, mucho más expulsada, uno pueda sacar la larva entera. Hay que considerar siempre en este proceso una antisepsia y una protección local con apósitos y vendaje y también dar antibióticos si es que la herida está muy mal y si es que procede. Ahora, no todas las larvas de las moscas son malos. Existe algo que se llama tratamiento larvaterapia, que consiste en la utilización de las larvas de las moscas para tratar heridas que están ya en un proceso donde ya tiene mucho pus, mucha infección bacteriana asociada, entre otros. En el año 2004 la FDA lo reconoce como una terapia, es una terapia segura, eficaz, en donde se tratan principalmente heridas abiertas o heridas infectadas que están cubiertas por carne muerta. Como están cubiertas por carne muerta, son heridas infectadas, son larvas necrobiontrófagas, larvas que comen tejido muerto.
Las larvas que se utilizan para este tipo de terapia son criadas en ambientes controlados y pasan por un proceso de desinfección antes de ser utilizadas. Y acá salen nombradas las larvas que se utilizan principalmente. Esta imagen que aparece aquí es más o menos todas las etapas que tiene el parche que se utiliza para las larvas, donde primero hay una zona donde están las larvas, luego se pone sobre esta un apósito autoadhesivo, luego una malla fina y posteriormente gasas y se van cubriendo y estas gasas más superiores se van cambiando cada unas 8 horas. El efecto terapéutico las larvas lo van a hacer a través de 3 mecanismos de acción, que es el desfridamiento, la desinfección y la cicatrización. ¿Y cómo lo realizan o cuál es el fundamento que tiene este? Parte la mosca, la larva de la mosca en realidad generando el desfridamiento en una intervención que consiste en la eliminación del tejido necrótico de una herida. Las larvas por lo general, como tienen digestión exógena, secretan ciertas toxinas para que el alimento en el exterior sea degradado y luego ser succionado, generan estas toxinas que van a terminar, o estas enzimas en realidad que van a terminar degradando todo este tejido muerto y se lo van a comer. A la vez, cuando realizan esto, se dicen que estas sustancias también intestinales de las moscas tienen algunas enzimas digestivas que tienen actividad antimicrobiana y van a matar una gran cantidad de microbios que pueden estar presentes en este tipo de heridas. Y también este tipo de enzimas que secretan se dice que tienen cierta capacidad de cicatrización. Activan los factores de crecimiento y estimulan el suministro de oxígeno a la zona, aumentando la cicatrización y aumentando el proceso de regeneración de las heridas. Acá hay unas imágenes donde comienza, por ejemplo, una herida infecciosa, luego se comienza la terapia larval con desbridando, después de un par de días de terapia larval, donde ya no se ve el tejido necrótico, sino que ya se ve un tejido mucho más entero, y 13 días post terapia, donde la cicatrización y la herida en realidad ya está casi completamente sanada. Y algunas imágenes de larva y de cómo queda el parche cuando las larvas en sí están trabajando. Y entonces el otro tipo de moscas que tenemos son aquellas que de por sí son necesarias en el ciclo para poder transportar algún tipo de parásito, y en este sentido nosotros encontramos principalmente las moscas de la familia Glossinidae del género Glossina, o más conocida como mosca tsetse, que es la mosca involucrada en el proceso de la infección o de la adquisición de la enfermedad de la tripanosomiasis africana, donde tenemos dos tipos, la gambiense y la rhodesiense, pero eso nosotros ya lo vimos. Solo recordar que esta mosca forma parte importante dentro del proceso de una parasitosis sanguínea, una hemoparasitosis, que es la tripanosomiasis africana.